Bienvenidos a los videos de Pajareando en la Web. En el capítulo anterior vimos un video sobre clasificación, tema que hay que tener muy claro para abordar este otro tema, que es el tema de las especies. Hoy vamos a hablar sobre las especies. La especie es un concepto básico que tenemos que tener todos muy claro, porque cuando salimos a observar aves vemos un organismo y lo primero que sabemos es el nombre. Entonces uno sale y dice, uy, ¿qué es eso? Bueno, es un venteveo, esto es una torcaza y esta otra en cambio es una torcasita. Bueno, cada especie tiene un nombre. El ser humano siempre se dedicó a ponerle nombres a los organismos. Es como algo natural que hemos hecho. Todos los organismos que conocemos, todos los que vamos descubriendo, les vamos poniendo un nombre. Pero el nombre es el nombre de la especie. Entonces hay especies como decimos la vaca, el caballo, por ejemplo el burro, o el perro y el gato. Bueno, en el mundo de las aves pasa lo mismo. Si nosotros vemos un venteveo, por ejemplo, es distinto de cuando vemos un hornero. Ahora, a veces esto se complica bastante. Cuando empecemos a profundizar, cuando empecemos a salir al campo, empecemos a ver, vamos a ver que agarramos de repente las cachirlas, como en esta imagen, y fíjense, son todas re parecidas, pero siguen siendo distintas especies. Entonces, ¿qué es una especie? Bueno, primero, y esto ya lo establecieron los griegos nuevamente hace una cantidad de años, 2500 años, las especies son organismos que se parecen entre sí. Son parecidos. Entonces, el sistema de clasificación originalmente lo que hizo fue buscar lo que los hace parecidos. Y dentro de eso, la mínima unidad, la especie, es todos los organismos que son parecidos entre sí. Estamos acostumbrados a ver que dentro de una especie puede haber mucha variación. Por ejemplo, vemos perros y vemos que dentro de los perros tenemos el gran danés y tenemos el chihuahua, pero todos son perros. En cambio, en el mundo de las aves, los organismos de una misma especie son prácticamente idénticos. Además, y esta es una cuestión clave que descubrió justamente Darwin o que propuso justamente Darwin, es que los organismos de una misma especie se reproducen entre sí, no se reproducen con los de las otras especies. Es decir, los carpinteros del lomo blanco se van a reproducir con los de los otros carpinteros del lomo blanco. Aunque encuentren en el bosque, mientras están comiendo y recorriendo el bosque, encuentran carpinteros súper parecidos, pero no se van a reproducir con otras especies. Entonces, primer criterio, se parecen entre sí. Y segundo, se reproducen entre sí. Entonces los perros se reproducen, perros y perras se reproducen entre sí, lo mismo pasa con las vacas y toros, se reproducen entre sí, y aunque querramos, no podemos cruzar una vaca con un caballo, no existe, no pasa nada. Pero a veces hay especies que son tan pero tan parecidas y tienen incluso un antepasado común inmediato en la evolución que la reproducción es posible. Pero en esos casos lo que surge de la reproducción de esos dos tipos de organismos es lo que llamamos un híbrido. Y los híbridos normalmente, y sobre todo en el mundo de las aves, no suelen ser reproductivos, no suelen ser fértiles. Un ejemplo clásico que se ve sobre este tema de la hibridización es el ejemplo de la mula, un organismo que el ser humano de alguna manera inventó. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos caballos que son sumamente dóciles y que no son tan resistentes. Si yo quiero cruzar toda la cordillera de los Andes a caballo, sabemos que eso se puede hacer, pero los caballos no son muy resistentes. En cambio tengo los burros que son tremendamente resistentes, pero hacen lo que se les canta a ellos. Entonces, el ser humano se le ocurrió que puede agarrar y mezclarlos y generar un híbrido que es la mula, que tiene las características de docilidad un poco del caballo, o sea, es más dócil que un burro y es más resistente que un caballo. Si yo tengo, por ejemplo, teros que viven en toda Sudamérica, que están en Colombia, que están en Brasil, que están en Tierra del Fuego, están en la cordillera de los Andes, ¿son todos de la misma especie? Porque ¿cómo sé yo que el de Colombia se puede reproducir con el de Uruguay y dar más teros que sean fértiles y reproducirse con el de Bolivia? Bueno, la ciencia tiene muchas maneras de investigar. La ciencia es un camino seguro que nos permite saber cosas que a lo mejor los que somos las personas comunes nos cuesta entender cómo se logró construir esa nave espacial para ir a la Luna. Pero de esa misma manera se sabe, estudiándolos genéticamente, estudiando un montón de características internas, si son o no son de la misma especie. Y a veces lo que resulta es que lo que pensábamos que era de la misma especie, ¡pling!, no lo son. Es lo que llamamos actualmente hacer un split. Entonces el ser humano divide, la ciencia divide la especie en dos especies distintas. Una mantiene el nombre normalmente y a otra se le da un nombre nuevo. Un ejemplo, por ejemplo, en Argentina tenemos una lechuza muy muy grande, como esta de la imagen, que se llama ñacurutú, con una amplísima distribución. Sin embargo, la distribución del ñacurutú no era continua con una población que estaba en Patagonia. Entonces,
mediante estudios y mediante una cantidad de investigaciones, se logró saber que eran dos especies distintas. Esto se llama hacer un split. Entonces, este split hizo que una especie que sabíamos que existía, ahora son dos. Entonces tenemos los ñacurutú, que quedan para la zona norte de Sudamérica, hasta más o menos lo que sería la línea media de Argentina-Chile, y una especie que vive en la parte sur, a la cual se le ha tenido que poner un nombre nuevo y se la ha llamado tucúquere, uno de sus nombres más populares justamente en Chile. Cada una de estas especies tiene una amplia distribución, entonces sabemos que todos son similares a lo largo de su distribución, que comparten características y que se reproducen entre sí, generando organismos fértiles que se van a reproducir siempre entre sí. Eso básicamente es una especie, es lo que yo llamo con algún determinado nombre, que lo encuentro en la guía o que alguien me lo dice, y digo, bueno, ese es el venteveo, ese es el hornero. Si te gustó este video, entonces dale like, suscríbete al canal y salí a pajarear.